y alegrarnos en Él. Aleluya. En ti, Señor, estamos libres, Señor, libres para cantar, libres para danzar, libres para entregar nuestras vidas, Señor. El salmista Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para Cristo. Señor, que esto sea nuestro sentir.
Que sea, Señor, nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo el vivir exclusivamente para ti. Que nuestra manera de vivir te haga sonreír. Esa es nuestra oración, Señor, y mi mayor anhelo, Señor, es verte sonreír. Que tú te sonrías, que estés contento conmigo, Dios. Eres nuestro motivo, Señor, de nuestra existencia. Tú has dado vida a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Te amamos mucho, te exaltamos, Señor, y buscamos tu santo nombre, Señor. Canta con nosotros y haz de esta alabanza nuestra oración. Díselo a él. Mi corazón, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, Buscadme y viviréis. El Señor nos invita siempre a que lo busquemos. Amén. Y viviremos. Amén. Así sea. En el Salmo 107, su versículo 31 y versículo 32, dice así la palabra del Señor: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén. Así que vamos a adorar a nuestro Señor, a exaltar su santo nombre, porque Él es digno de nuestra alabanza. A exaltar, Señor. Él es digno de nuestra adoración. Le adoramos y cantamos.
Esta palabra es para todos los ministros cristianos. Incline su cabeza, oremos. Señor, quiero darte gracias por esta bendición que tenemos de ser siervos tuyos, Señor, porque esto le da rumbo a nuestra vida, le da una detalle interesante a nuestra existencia. Esto provoca que sea un motor para nosotros levantarnos cada día, el hecho de saber que tú quieres usarnos, que tú quieres bendecir a otros a través de nuestras vidas con tu poder. Ayúdanos, Señor, a tener esta conciencia clara todos los días de nuestra vida. Si alguien la ha perdido, Señor, hoy recupérasela. Y ayúdanos, Padre, a estar todos en esta sintonía como cuerpo de Cristo, para que la iglesia funcione, trabaje, sirva y entonces haya muchas almas que te conozcan. Espíritu Santo, usa este tiempo para llamar a personas para que vengan a integrarse a las filas de la iglesia y por tanto a las filas del ministerio cristiano. Señor, si alguien ha permanecido o ha sido parte de una iglesia cristiana y ha sido un oyente solamente, usa esta palabra para que podamos ser parte, miembros del cuerpo cristiano, que cumplan una función para darte la gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, destapa nuestros oídos, que nadie esté pensando en alguien más. Ayúdanos a ver dentro de nosotros mismos lo que nos haga falta. Destapa nuestros oídos, Espíritu Santo. Aclara nuestra mente, que sin prejuicios te escuchemos, que no tengamos nuestra mente ocupada en otras cosas. Queremos ofrendarte este tiempo para que lo que oímos podamos pensarlo, razonarlo y entenderlo. Pero sobre todo, Espíritu Santo, danos un corazón sensible a las cosas espirituales, para que no sea solo una clase de conocimiento, sino que tú toques las membranas más finas de nuestro espíritu y de nuestra alma y podamos una vez más tomar otra decisión por ti. Me pongo delante de ti, Señor, y te pido que me uses solo como un instrumento. Es tu palabra, es tu voz. Así, Señor, hazla resonar en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Los ministros cristianos, de acuerdo a las escrituras, ¿quiénes son? ¿Cómo ejercen el ministerio? ¿Quién los nombra? Todas estas preguntas han venido a ser parte de la mente de los cristianos en el mundo entero. ¿Cómo puedo descubrir mi lugar de servicio? ¿Qué es el ministerio? ¿Que los ministros solamente son los pastores o también forman parte de los líderes del ministerio? Es muy sencillo entenderlo a la luz de la escritura y hasta en la terminología. Ministros cristianos, un ministro es un siervo, ministerio es servicio, por lo tanto ministro es un siervo. Y cuando le añadimos ministros cristianos, es siervos de Cristo, cristianos de Cristo. Pero no solamente siervos de Cristo, sino que somos siervos también como Cristo sirvió. Jesús mencionó estas palabras en más de una ocasión: yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesucristo sabía exactamente qué estaba haciendo aquí en la tierra. Cada paso que dio, cada palabra que dijo, cada acto que hizo, iba encaminado para salvar a los que se habían perdido. Jesús lo tenía claro. La pregunta es si la iglesia de hoy tenemos claro para qué existimos. Tú y yo, como ministros cristianos, como siervos de Cristo, tomando como ejemplo de servicio el que Cristo dio, es importante que meditemos qué tan apegados estamos a la palabra de Dios en nuestro servicio, en nuestro ministerio. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo con excelencia o solamente estamos cumpliendo un poco con cierta área de nuestras conciencias espirituales. Si lo estamos haciendo para que otros nos reconozcan o lo estamos haciendo para que Dios sea reconocido. Si lo estoy haciendo para que otros me vean o lo estoy haciendo para el bien de mis semejantes. Todas estas cosas debemos meditarlas, debemos pensarlas y debemos resolver el día de hoy ser ministros cristianos, siervos de Cristo, como Cristo sirvió. Voy a comenzar diciendo que todos, absolutamente todos los miembros de la iglesia, escúcheme bien, todos los miembros de la iglesia somos por naturaleza ministros cristianos o por nueva naturaleza ministros cristianos. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, entonces necesariamente debes declararte y tienes que declararte como un ministro cristiano.
De acuerdo a la Biblia, el ministro cristiano no solamente está separado ese título o ese honor para ciertos pastores o predicadores o evangelistas, sino que todos los que forman la iglesia son llamados al ministerio cristiano. Todos los miembros de la iglesia somos ministros cristianos. Y escúcheme bien lo que le he dicho, somos ministros cristianos. No quiero decirle, porque esto nos confunde, todos los miembros de la iglesia somos llamados a ser ministros cristianos. Esto nos confunde. No, los que son de la iglesia son ministros cristianos. No solo son llamados, el que es iglesia toma el llamado a ser parte y a formar parte del ministerio cristiano. Somos ministros, la iglesia, todos los miembros de la iglesia son ministros cristianos. La iglesia verdadera, no los que van a un templo, no los que se congregan, porque puede que ahí haya toda clase de gente, pero los que son verdadera iglesia, los que se van a ir cuando Cristo venga por la iglesia, todos esos son ministros cristianos, porque la iglesia es un grupo de ministros. Al ser parte del cuerpo de Cristo, como la alegoría que Pablo hacía a la iglesia de Corinto, al ser parte del cuerpo de Cristo tienes una función, y esa función se ejerce para la gloria de Dios y para la bendición de la iglesia, y a eso se le llama servicio cristiano o ministerio cristiano. No solo fuimos llamados a ser parte del ministerio cristiano y el cristiano escoge si ser ministro o no. No, el que es iglesia es ministro. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Necesariamente tengo que ir a esa porción de la escritura tan reveladora en cuanto a este tema. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Le leo los versículos del 4 al 7. Primero que nada, el apóstol Pablo le escribe a aquella iglesia y les dice: ahora bien, hay diversidad de dones, se refiere a los dones espirituales, pero luego dice: pero el Espíritu es el mismo. Guarde, hay diversidad de dones, hay muchos dones, y hay diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de manifestaciones u operaciones espirituales o del poder del Espíritu Santo, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, pero entienda lo que dice el verso 7: pero a cada uno, subrayo esa frase, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno se nos dieron dones para usarlos, para ser un ministro, para ministrar, servir a otros y para que Dios sea glorificado. A cada uno se nos ha dado un don, un ministerio, una operación del poder de Dios, para que la usemos en provecho de la iglesia, pero todo para la gloria de Dios. Y a esto le llamamos nosotros ministerio cristiano. Por eso es que toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia somos ministros cristianos, porque a cada uno, dice el versículo 7, se le dio un don, un ministerio, una operación para que sirva a Dios, para que sea un siervo de Cristo. Versículos 8 al 11 dice: porque a este, y luego viene el desglose, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí es el desglose. Y a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 11, clarísimo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, una vez más, repartiendo, no dice a algunos de la iglesia, repartiendo a cada uno en particular. No es esto un llamamiento familiar, no es esto un llamamiento de alguien y alrededor de ese alguien están todos los demás. A cada uno, dice el versículo 7, y aquí dice repartiendo a cada uno en particular. Todavía es más enfático, como Él quiere. Más adelante en los versículos del 27 hasta el 30 los leo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, la alegoría que le decía, y miembros, otra vez la frase, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego o a otros profetas, lo tercero o a otros maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Parece que hace un repaso de los versículos 8 al 11 que ya vimos. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? No.
pero a cada uno se nos ha sido dado un ministerio cristiano, porque todos los miembros de la iglesia somos ministros cristianos, a cada uno en particular. Ahora bien, dice la escritura, y es muy claro, y aquí lo acabo de decir, es el Espíritu que es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice, el Espíritu da a cada uno en particular como Él quiere. Y luego dice, ahí en la parte final, que es Dios el que aún nos puso primeramente, y vienen los ministerios, los famosos ministerios. Muchos teólogos, mucha gente que le gusta la doctrina quiere hacer una separación exacta de cuáles son los dones, cuáles son los ministerios o los grandes ministerios, cuáles son las operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo. Yo no sé si Dios esté tan interesado en que hagamos una clasificación. Lo que esto significa es que tú, si eres parte de la iglesia, Dios te ha llamado a ser un ministro cristiano. Y si eres parte de la verdadera iglesia, entonces necesariamente tienes un ministerio cristiano, porque a cada uno en particular Dios así lo repartió. Lo que esto significa es que Dios nos hace ministros. Es Dios el que nos hace ministros. No soy yo, no es una escuela, no es mi deseo. Mi deseo siempre ha sido servir a Dios y entonces me voy a preparar para ser un gran predicador. No, es Dios el que nos hace ministros. A través de Cristo Jesús fuimos llamados para formar la iglesia. Cuando abres tu corazón, crees en Jesucristo, pides perdón por tus pecados, lo declaras el Salvador y Señor de tu vida, vienes a ser parte de la iglesia a través de la fe por el sacrificio de Cristo. Y una vez que eres parte de la iglesia, entonces ocupas un lugar en el cuerpo de Cristo, y es Dios el que nos hace esos ministros capacitados para hacer su obra. La semana pasada hablé acerca de los ministros competentes. Si usted le da vuelta a unas cuantas páginas adelante, en 2 Corintios capítulo número 3, me voy a enfocar solo en el versículo número 6, porque ahí dice que es Dios el que nos hace ministros. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros. ¿El cual quién? Si usted lee el final del versículo 5, dice que nuestra competencia como ministros proviene de Dios. Y dice el 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El que nos hace ministros es Dios. Dios nos hace ministros, y nos hace no cualquier clase de servidor, nos hace siervos competentes para su obra. Es Dios el que nos llama, y es Dios el que hace de nosotros ministros cristianos, ministros capacitados. Seguimos perdiendo el rumbo todavía como iglesia aún hoy día, pensando que los nombramientos, la autoridad la decreta el ser humano. La Biblia dice que el que nos llama al ministerio y al servicio cristiano es Dios. Si bien es cierto, dentro de una iglesia hay cierta organización y tiene que haber un liderazgo y se debe respetar esa autoridad, es cierto, pero la autoridad máxima de esa autoridad humana será y deberá ser siempre Dios mismo, su palabra, su Espíritu Santo gobernando en la iglesia. De tal manera que el que nos llama y el que nos hace ministros es Dios. El ministerio cristiano al cual hemos sido llamados tú y yo, debemos considerarlo como algo serio, parte de nuestra vida cristiana, parte de nuestra fe. Así como la oración debemos considerarla como parte de la vida cristiana, como la lectura de las escrituras, también el ministerio cristiano es parte de la vida cristiana. Así como es difícil decir soy cristiano pero no oro, porque el que no ora en realidad no es cristiano. Así como es difícil que alguien diga yo soy cristiano desde que nací, no leo las escrituras pero soy cristiano desde que nací. Eso sería una contradicción de términos, porque el que es cristiano tiene hambre de la palabra espiritual. Lo mismo sucede en cuanto al ministerio cristiano. No puede haber cristianos que no tengan un ministerio, porque todos los miembros de la iglesia somos ministros cristianos, y es Dios el que nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Además, voy a ser claro, y lo he repetido ya por lo menos 2 o 3 veces en este mensaje, pero lo quiero dejar bien establecido. El ministerio cristiano, escúchenme bien, el ministerio cristiano, el servicio de Cristo o para Cristo, el servicio cristiano, el ministerio cristiano es ejercido para la gloria de Dios. El ministerio cristiano es ejercido para la gloria de Dios.
no para mi gloria, no para que otros me vean, no para mi vanagloria, ni para mi propio ego, ni para la presunción de quién soy y cómo Dios me tomó en cuenta. No, porque Dios a todos nos ha tomado en cuenta. A unos nos ha puesto como pastores, a otros como líderes, a otros como miembros de un ministerio, a otros como siervos en una u otra función del cuerpo. Todos somos ministros cristianos, porque toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia son ministros cristianos, y el que nos hace ministros es Dios, y nos hace ministros para su gloria, solamente para su gloria. El que debe brillar en el servicio cristiano y en el ministerio cristiano, el que debe brillar es Dios. Cuando tú comienzas a tener pensamientos de no, es que ahí nunca me dan lugar, yo quisiera decirle tanto a la gente porque yo quiero un puesto en la iglesia, se está perdiendo. No, el servicio cristiano no es para que otros te reconozcan, ni para que te den un nombramiento o un hueso en la iglesia. El ministerio cristiano se ejerce para la gloria de Dios. Y esto entonces resultará en que Dios es el que brille. Cuando hay un ministro cristiano que hace esto para la gloria de Dios, entonces se cumplen los propósitos por el cual Dios estableció el ministerio cristiano. Uno es para suplir las necesidades del cuerpo, es decir, la mano suple las necesidades de la pierna. Si la pierna tiene comezón, la mano se rasca. Eso sucede con los ministerios, con los dones. La iglesia, cada quien con los dones, nos servimos a la iglesia para que vayamos siendo edificados. Creo que esto está clarísimo en las escrituras. Pero no solamente es para eso, para que la iglesia funcione y sean suplidas nuestras necesidades espirituales, sino también fuimos llamados al ministerio para la gloria de Dios. Ahí mismo en 2 Corintios, y ahí te quedaste, más adelante en el capítulo número 9, aunque esto es aplicado directamente a las ofrendas, también aplica en los ministerios, porque las ofrendas también es parte. Tú puedes ser usado por Dios y puedes ser llamado por Dios a ofrendar, y esas ofrendas van a ser de bendición para la iglesia y van a ser para que la gloria de Dios brille. Aunque esto es aplicado directamente a las ofrendas, también puede ser aplicado al ministerio. De hecho, usa la palabra ministerio. Segunda a los Corintios capítulo 9 versículos 2 en adelante dice: porque la administración de este servicio, de este ministerio, no solamente suple lo que a los santos falta, lo que te decía, los ministerios suplen las necesidades del cuerpo, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. O sea, el resultado será, cuando el ministerio se hace como se debe de hacer, el resultado es que la iglesia está suplida en sus necesidades y Dios es glorificado. Pues, versículo 13, por la experiencia de esta ministerio glorifican a Dios. O sea, el ministerio se desarrolla, se hace, y entonces la iglesia, el pueblo, la gente le da la gloria a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, refiriéndose a aquella ofrenda que les iban a mandar. Asimismo en la oración de ellos por vosotros. O sea, tú haces tu ministerio y otros van a orar por ti, y el cuerpo va a funcionar y Dios va a ser glorificado. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por el don que ha puesto en ti y en mí. Gracias a Dios por el llamado que nos ha hecho a que seamos parte de la iglesia, y al ser parte de la iglesia convertirnos en ministros cristianos. Gloria sea el nombre de Dios, porque el ministerio cristiano es ejercido solo para la gloria de Dios. Y al darle la gloria a Dios, la iglesia es edificada. Y hay muchos objetivos que se cumplen a través del ministerio cristiano en la iglesia y para la gloria de Dios. Ahora bien, si el ministerio cristiano se ejerce para la gloria de Dios, todos los miembros de la iglesia son ministros cristianos, el que me hace ministro es Dios. Entonces, lo que sigue a continuación meditar, y lo que quiero compartir contigo, es cómo debe ejercerse el ministerio cristiano, que es donde muchos quizá flaquean. Saben que tienen dones, saben que los tienen, saben que Dios los ha llamado, son parte de la iglesia, pero a veces no saben desarrollarlos ni saben ejercerlos conforme a lo que Dios ha establecido. Dios no te ha llamado como su siervo y te ha dicho: bueno, tú sírvele como quieras. No, Dios ha establecido cómo se le debe de servir. El ministerio cristiano, y lo voy a resumir todo en una palabra y luego lo voy a desglosar en 3 partes. El ministerio cristiano se ejerce con excelencia.
Usted debe darme la razón y espero que donde se encuentre usted haya dicho amén. El ministerio cristiano se ejerce con excelencia porque se ejerce para la gloria de Dios. Y Dios es un Dios excelente, por lo tanto sus siervos debemos perseguir la excelencia. En la Biblia sobran los pasajes. Pudiera pasarme horas y horas analizando el cómo debemos de servir a Dios como ministros cristianos. Quizá le pueda encargar la tarea que lea el libro de Levítico, parte del Éxodo y el libro de Levítico, y se dará cuenta que Dios es un Dios tan específico de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer en cuanto al ministerio cristiano, en cuanto a cuando nosotros nos acercamos a Dios para administrar la gracia que Él ha dado y para rendirle adoración como ministros. Se dará cuenta todas las cosas que Dios estableció minuciosamente: cómo debía ser el sumo sacerdote, de quién debía ser familia, cómo debía vivir, qué debía evitar, qué debía hacer. El día que servía, cómo tenía que hacerlo, se tenía que bañar, se tenía que poner sus mejores garras, las garras limpias. Tenía que ir limpio delante de Dios, ofrecer un sacrificio de expiación primero por su vida y luego para poder ministrar. Todo lo que se hacía en el templo o en el tabernáculo en el libro de Levítico se hacía con excelencia. Dios había dado fórmulas exactas, hasta del aceite de la unción, del incienso que se le ofrecía en el lugar santo, de la manera en que debían cocerse los panes de la mesa de la proposición, cómo debía ser el candelero, cada utensilio con sus medidas, sus especificaciones, los materiales, los sacerdotes, qué debían de hacer, para qué estaban los levitas, cómo debía estar el santuario, cómo debía acercarse la gente. Todo está allí en las escrituras. Y todavía nos preguntamos: yo como que no he entendido cómo debo ser un ministro cristiano. Hermano, lea la Biblia. El libro de Levítico abunda en cómo Dios quiere que le sirvamos, y usted va a notar que todo eso se resume en una palabra que es excelencia. El ministerio cristiano se ejerce con excelencia, porque cuando no le damos la excelencia a Dios, suceden tragedias, como a los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. Ese es un tema aparte, pero es tremendo. Ellos ofrecieron algo que Dios no les había pedido y fueron muertos ahí, porque a Dios se le sirve con excelencia o no se le sirve. Porque si tú eres parte de la iglesia y has recibido la redención en Cristo, sabes de qué se trata servir a Dios, sabes qué te ha dado Dios en Cristo, y cuando lo entiendes, entonces lo que haces, lo haces con la excelencia del Dios que tenemos, con la excelencia que el Dios que tenemos merece. Primera carta de Pedro, prefiero ir a este pasaje que compacta muchas de las cosas de las que habla el libro de Levítico y todas las escrituras. Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 1 al 11. Y quiero que conmigo medites cómo el ministerio cristiano debe ejercerse con excelencia. A Dios no se le da lo que te sobra de tu tiempo ni lo que te sobra de tu vida. Si tú comienzas a distraerte con otras cosas y comienzas a abandonar el ministerio que Dios te ha dado y el llamado que Dios te ha dado, te estás equivocando. Hay decisiones que has tomado equivocadamente, porque a Dios se le sirve con excelencia. Estamos llenos, lamentablemente, en las iglesias cristianas, de los siervos que son sustentados y que tienen un salario, y las iglesias se han llenado arriba de las tarimas de gente que cobra por ir a la iglesia y servir. Pero esto es lo peor, solamente lo hacen por el pago. Y esto no es ni debe ser, aunque cada obrero es digno de su salario, esto no debe ser el común denominador. La fuerza de los laicos en una iglesia, la fuerza de los líderes que con voluntariedad están sirviendo a Dios por llamamiento de Dios y lo hacen con excelencia, no puede calcularse con ninguna otra cosa, no puede compararse con ninguna otra cosa. Porque cuando los cristianos, cuando la iglesia entiende que es un ministro cristiano cada uno de los miembros de la iglesia, y que es Dios el que me hace un ministro, y que debemos entonces hacer todo nuestro servicio cristiano para la gloria de Dios, entonces es más fácil entender cómo es que debo cumplir mi ministerio. En la Biblia hay múltiples ejemplos, y pensé primero en ponerte algunos ejemplos, como el ejemplo de Pablo, por ejemplo, cómo ejercía su ministerio, o el ejemplo de David, de cómo ejercía su ministerio. Pero no, hoy quiero enfocarme en Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 1 al 11. Aquí se nos identifica claramente que a Dios se le debe de servir con excelencia. El versículo primero, y lo primero que voy a decir: el ministerio cristiano se ejerce con excelencia. Número 1,
se ejerce el ministerio como Cristo ejerció su ministerio aquí en la tierra. Y si tú eres un cristiano, sabes cómo ejerció Cristo aquí su ministerio. Lo hizo por amor, lo hizo con pasión, lo hizo con entrega, lo hizo con sacrificio. Lo hizo aunque no tenía ganas, veía a las multitudes, tenía compasión de ellas y las hacía, aunque su cuerpo físico se sentía cansado. Lo hizo con responsabilidad, con oración, con ayuno, ayudando a los demás, glorificando a Dios. Por eso el versículo primero dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y no solo se refiere a su muerte, sino a toda su vida, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, ejerce tu ministerio como Cristo ejerció el suyo. Cristo vino a ser el siervo sufriente, como muchos profetas así lo determinaron. Y Pedro nos pone esto en perspectiva y dice: así como Cristo sufrió y padeció en la carne y sirvió a Dios por encima de sí mismo, así vosotros armaos de este mismo pensamiento, porque a Dios se le sirve con excelencia. Y para ejemplo, este es el ejemplo de Cristo Jesús. Y así como Cristo ejerció su ministerio padeciendo, sufriendo, así debemos de hacerlo usted y yo. No porque el ministerio sea un cúmulo de sufrimientos, no se equivoque, sino que a pesar de los obstáculos, usted y yo debemos superarlos y pasarlos. Y aunque esto nos cueste abandonar, dejar ciertas cosas, nuestra propia comodidad, nuestro propio tiempo personal de descanso, cuando nosotros somos llamados y somos parte de la iglesia, el ministerio lo desarrollamos con excelencia, primero como Cristo lo hizo. En segundo lugar, encuentro en los versículos del 3 al 5 y luego en el versículo número 7 que el ministerio cristiano se ejerce con excelencia. Número 2, para desglosar qué es la excelencia: primero, como Cristo; segundo, con responsabilidad. El ministerio cristiano se ejerce con excelencia, es decir, con responsabilidad. Versículos 3 al 5: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. O sea, ya no sigas viviendo. Si tú eres llamado al ministerio, si tú eres parte de la iglesia, no deshonres a Dios viviendo como los gentiles. Ya tuviste tiempo de hacer eso. En otro tiempo, baste ya. O sea, párale ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución? Y entonces los critican, los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, todos vamos a dar cuenta a Dios del llamado que hemos recibido. Qué importante, qué interesante, qué maravillosa exhortación nos hace Pedro, porque el ministerio cristiano se ejerce con la responsabilidad de que un día voy a dar cuenta. El verso 7 todavía amplía más esta responsabilidad. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Guarde esto: por lo tanto, ustedes sean sobrios y velen en oración. Sed sobrios. ¿Entiende la palabra sobriedad? Pudiera ser un sinónimo de seriedad, pero no del que es mustio, sino del que hace las cosas con responsabilidad, con seriedad, sabiendo para quién las hace y por qué las hace y quién lo llamó y quién lo ha hecho ministro y a quién está sirviendo. Por eso el apóstol Pedro dice: háganlo con responsabilidad, sean sobrios. En su ministerio cristiano sean sobrios, háganlo con seriedad. No estén jugueteando a hoy sí sirvo, mañana no, hoy sí llego, después no, hoy sí ejerzo, mañana no, hoy sentí darle palabra a alguien y luego ya tengo años que no. No, hay que hacerlo con seriedad, con responsabilidad, con sobriedad. Y como una parte infaltable en un ministro cristiano está la vida de oración. Y velad en oración. Todos los ministros de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos los ministros de Dios eran hombres de oración. Usted lo puede ver, lo puede descubrir. Y de los que no se menciona en contexto, debemos asumir que eran hombres de oración. Cada uno de ellos. Pero hoy parece que la oración es como una alergia, como un virus a lo que la gente le huye, cuando en realidad es en la oración donde se encuentra el poder. Acuérdate de la iglesia primitiva: oró y oró y oró y oró, y después de haber orado varios días cayó el Espíritu Santo y les dio el poder para servir. Pero no dejaron de orar cuando cayó el Espíritu Santo y les dio poder. No, seguían orando y orando y orando y orando y orando. Con razón la iglesia primitiva era lo que era
Era un grupo de ministros cristianos que servían a Dios con responsabilidad, y dentro de esa responsabilidad estaba su vida de oración. Por eso Pedro dice: y velad en oración. Y vaya que Pedro tiene autoridad para decir esto, porque cuando él no pudo velar en oración, cuando Jesús le dijo velad en oración y no pudo hacerlo, vino una tremenda tragedia en un espacio de su vida, de su testimonio. Fue cuando negó a Jesús, cuando dejó la oración. Sí, cuando tú abandonas la oración es muy fácil que niegues a Jesús, pero cuando permaneces como un ministro cristiano con responsabilidad, esto te llevará a desarrollar una vida cada vez más profunda, una vida de oración. Hay que servir a Dios con excelencia, y dentro de esa excelencia está la responsabilidad, que es con santidad. Ya baste ya el tiempo de haber hecho lo que querías. Ahora dedícate y apártate para Dios, porque acuérdate que vas a dar cuenta. Por eso sé serio, sé sobrio en tu ministerio cristiano y vela en oración, porque el tiempo se acerca, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hermano, este es tiempo de servir a Dios, es tiempo que seas un ministro cristiano, porque el tiempo del fin se acerca. No le ofrezcas a Dios tus obras, no le ofrezcas a Dios lo que te sobra. Ofrécele tu vida misma, entrégate por completo a Él. Sírvele con excelencia, primero como Cristo, segundo con responsabilidad, y lo tercero conforme a Dios. Quizá este punto número 3, si usted lo lee, va a batallar para entenderlo. Conforme a Dios. ¿Cómo conforme a Dios? Sí, conforme a Dios, conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios merece, conforme a lo que Dios da, conforme a Dios. Finalmente los versículos 10 y 11 dice: cada uno, en lo que ya hice énfasis al principio, otra vez, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, sirva a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque aún los dones que se te han dado para servir a Dios fueron dados por Dios por gracia. No los compraste, no los merecías, Dios te los quiso dar. Por eso es: ministrelos conforme a la multiforme gracia de Dios. Cada uno ha recibido un don. Llego al verso 11. Por eso, si alguno habla, y aquí Pedro pone 2 ejemplos, pero para el caso está queriendo instruir y enseñarnos a que debemos ser ministros cristianos conforme a Dios. Dice: si alguien habla, ahí entran los predicadores, los evangelistas, los profetas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso el ministerio cristiano se hace o se desarrolla o se ejercita con excelencia, y dentro de la excelencia está hacerlo conforme a Dios. Si voy a hablar conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi opinión, no conforme a mi percepción, no conforme a lo que yo siento que debo de hacer. No, hermano, si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. El ministerio cristiano se ejerce con excelencia, y dentro de esa excelencia es hacerlo conforme a Dios. Y hacerlo conforme a Dios es: si hablas, habla conforme a la palabra de Dios. Si tú ministras, ministra conforme al poder que Dios te da. No andes inventando cosas, no andes tratando de manipular la sensibilidad de la gente. Eso no es necesario. Cuando el poder de Dios está en el ministro cristiano, el ministro cristiano hace lo que Dios quiere que haga, y Dios se encarga del resto. Debemos ministrar conforme a Dios. Y vuelve a repasar lo que ya le dije: para que en todo, dice el versículo 11, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué se ejerce el ministerio? El que habla, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. No debemos buscar tribuna para que nos vea. No debemos buscar un nombramiento en la iglesia para que alguien se entere que existimos. No debemos de hacerlo para nuestra vanagloria ni para nuestro ego. Todo lo que hacemos en la iglesia y en el servicio cristiano es para que Dios sea aplaudido, para que Dios sea glorificado, y para que a Dios se le eleven alabanzas de gratitud por lo que Él ha hecho. Dios te está llamando el día de hoy una vez más
a ser un ministro cristiano. Escúchame bien, iglesia, Dios te está llamando una vez más para que tú seas un ministro cristiano. ¿Seré yo? ¿A poco yo soy útil para la obra? Todos, recuerda, los miembros de la iglesia somos ministros cristianos. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón y eres parte de la iglesia, tú eres un ministro cristiano. Quizá no lo has descubierto, quizá no lo sabías, pero hoy Dios te está llamando y hoy tendrás que dar un voto de confianza y decir: sí, Señor, yo quiero. Pero acuérdate que no es yo quiero y yo voy a hacer y yo voy a desarrollar. Acuérdate que el que te hace ministro es Dios mismo. Él es el que te llama, Él es el que te da los dones, Él es el que te faculta con el poder de su Espíritu Santo. Es Dios el que te hace un ministro competente. Y acuérdate que todo lo que tú puedas llegar a desarrollar y hacer como siervo de Dios, como siervo cristiano, como siervos de Cristo, todo debe ser levantado para la gloria de Dios. Y recuerda que a Dios se le sirve con excelencia. No te permitas abandonar tu ministerio ni ejercer tu ministerio con mediocridad, con medianidad, peor aún con desinterés o con una inestabilidad. Hoy sí, mañana no. Hoy puedo, mañana no puedo. Dios te está llamando a ser un ministro cristiano conforme a lo que Él ha establecido. Ahora hay algo clarísimo, palabras de Jesús en Mateo capítulo número 9, creo que tú las conoces. A la verdad la mies es mucha, pero la realidad es que los obreros son pocos. Y luego Jesús menciona esto a sus discípulos: rogad pues al Dios de la mies que envíe obreros para que trabajen en su mies. Dios te está llamando a ser un ministro cristiano. Si tú eres parte de la iglesia, tú eres un llamado al ministerio cristiano. Es Dios el que te hace un ministro competente. Todo lo que hagas, hazlo para que Dios sea glorificado, pero sirve a Dios con excelencia. No te permitas menos que la excelencia. En la iglesia a la que asistas, en donde quiera que me estés escuchando, tú tienes una congregación, porque si eres un cristiano tienes una congregación a la que acudes. Busca tus líderes, encuentra cuál es el llamado y el ministerio y el don que Dios te ha dado para que entonces sirvas a Dios y lo hagas con excelencia, y la iglesia sea edificada y Dios sea glorificado, y tú te sientas satisfecho por ser parte de una iglesia útil para el reino de Cristo Jesús. Comprométete con tu iglesia a ser un ministro cristiano. No abandones. Si has estado a punto de abandonar o has abandonado ya, hoy te puedes arrepentir. Hoy puedes acercarte al Señor y decir: Señor, perdóname, he entendido hoy que tú me has hecho un ministro tuyo y quiero servirte con excelencia. Y parte de esa excelencia está hacerlo como Cristo lo hizo, con responsabilidad y sobre todas las cosas conforme a Dios. Inclina tu cabeza, quiero orar por ti. Señor, a través de esta palabra estoy seguro que tú estás llamando a muchas personas. Les estás recordando, Señor, para qué los trajiste hasta tus pies. Los trajiste para hacerlos parte de una iglesia, regalarles dones, llamamientos, ministerios, talentos, y que ellos los pongan, Señor, para trabajar en pro de tu obra, Señor, para bendición de la iglesia y para glorificación tuya. Señor, eres tú el que nos haces ministros competentes. Por eso nuestra búsqueda es de ti, de tu presencia. No solamente queremos capacitarnos humanamente en el ministerio que nos has llamado, Señor, queremos capacitarnos espiritualmente, porque debemos de servirte con excelencia. Ayúdanos a hacerlo como Cristo lo hizo. Espíritu Santo, danos ese mismo sentir que hubo en Cristo, para que nosotros también seamos siervos de Dios como Cristo lo fue. Ayúdanos a hacerlo con responsabilidad, con santidad, apartándonos de las cosas que los gentiles y que antes hacíamos. Ayúdanos, Señor, a tener esa responsabilidad que un día daremos cuenta. Y ayúdanos, Señor, a ser serios en el ministerio. Te pido, Señor, que si alguien no ha sido serio y alguien ha sido irresponsable con el ministerio que tú le has dado y ha estado flaqueando y fallando en su ministerio, en la iglesia en la que asiste, Señor, te pido que tú hoy le des una doble porción de tu espíritu, recapacites, Señor, quebrantes sus cadenas, Señor, de inestabilidad y de indisciplina, y le permitas ser un siervo tuyo que te sirva con responsabilidad.
Destapa, Señor, nuestras vidas para que seamos cristianos con una vida de oración ferviente y fervorosa, porque a través de la oración, Señor, tú nos irás dando el poder que necesitamos para servirte conforme a lo que tú quieres que hagamos. Danos tu poder. Pon en nosotros, Señor, este deseo y ayúdanos a ser ministros cristianos que te sirvan con excelencia y con el objetivo de que tú seas glorificado, Señor. En todo el mundo, Señor, quien esté escuchando esta palabra, dale valor para acercarse a su congregación, a sus líderes, a sus pastores, y puedan, Señor, cada uno de los cristianos en el mundo ser parte de los ministros cristianos. En tu nombre precioso he orado, Señor. Danos valor y fe para servirte con la excelencia que tú mereces. En tu nombre, Jesucristo, hemos orado. Amén. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Sirve a Dios con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga.